Me encuentro con José Félix Mandinga, conocedor de la cultura africana. Señor José Félix Mandinga, ¿cuál es la música que usted escucha en su región de origen? Buenos días, hombre. Pues a mí me gusta mucho la salsa, pero ya sabemos que la salsa son ritmos derivados del currulao, que es la música autóctona y la música típica de la región pacífica. Yo soy oriundo de Buenaventura, entonces pues en toda la costa pacífica la música que siempre se ha escuchado y todavía se escucha es el currulao. ¿Cuáles son, cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la geografía de su tipo de música? Bueno, como ya lo dije anteriormente, el currulao es la música pues por tradición en toda la costa pacífica, pero esos son ritmos que son originarios africanos. Sabemos que en la costa pacífica como en la costa atlántica llegó lo que fue el bullerengue, lo que fue el currulao, pero entonces del currulao se desglosan muchos otros ritmos. El currulao como sí es la base de lo que es una juga, de lo que es un abosado, de lo que es una jota, de lo que es un patacoré, que son ritmos africanos que se quedaron en la costa pacífica. De esa misma forma se quedó el bullerengue y se quedó el tabalá y se quedaron otros ritmos en la costa atlántica. Pero el origen como tal del currulao y de la salsa que llaman salsa, que también de hecho lo han funcionado, son ritmos que han mezclado entre el currulao, entre la música, ritmos urbanos, entre los paseos, la música cubana, pero siempre con influencia de África. Entonces, el origen propio del currulao es africano, de hecho la misma salsa también es africana. ¿Cuáles son los instrumentos que se emplean en la producción de esta música? Bueno, en el currulao predomina la marimba, que es lo que llaman el piano de la selva, el cununo, el bombo y el guasá. Esos son los instrumentos típicos del currulao. Bien está que ahora hay grupos que lo han fusionado también con otros ritmos y han sacado lo que es la chirimía y las guabinas, que le meten clarinetes y otros instrumentos, pero los instrumentos típicos y claros de esa música del currulao solamente son el bombo, la marimba, el guasá y el cununo. ¿Cuál es el valor simbólico que tienen estos instrumentos? Lo que pasa es que estos instrumentos, como por ejemplo la marimba, es el piano de la selva, como te decían, y simboliza cultura y tradición, porque estos instrumentos también fueron traídos de África, ¿sí? Fueron traídos, la idea, no los instrumentos como tal, pero la idea de los instrumentos fueron traídos por nuestros ancestros africanos, por nuestros ascendentes, y se fueron quedando pues aquí en la región pacífica. Entonces el cununo, por ejemplo, son instrumentos que fabrican directamente los campesinos de esta región. Fabrican el cununo, fabrican el guasá, fabrican la marimba y el bombo, y todo esto se hace con materiales propios y típicos de la región, de la misma selva. Entonces sí tiene un valor muy importante como cultura y como yo como afrodescendiente y como raizal, pues me identifico al 100% con los instrumentos. Entonces tiene un impacto muy fuerte en mi cultura, porque es algo propio. No voy a decirte que un piano lo hice o que voy a hacer una guitarra, no, porque eso pues... Pero estos instrumentos son nuestros, son propios, y por ese sentido y por ese amor de afrodescendiente, es como te digo que impactan y tienen una importancia y predominan en la vida de todos los afrodescendientes y en la mía propia como raizal. Eh, ¿Quiénes interpretan estas músicas y en qué lugares y ocasiones? Bueno, como lo dije inicialmente, dentro del currulao se desglosan muchos otros ritmos. Hablaba de la juga, hablaba de la jota, de los alabados, del abosado, del patacoré. Cada ritmo de estos tiene un significado en nuestra cultura. Por ejemplo, un alabado es una forma de nosotros dar gracias a Dios, a nuestros dioses, cuando muere un ser querido. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nuestra cultura, cuando un ser querido muere no significa tristeza, sino que al contrario, nos alegramos porque ya nuestro ser se va a ir a descansar. Entonces, para estas ocasiones se utiliza un alabado, se cantan alabados, se le da gracias a nuestros dioses con el alabado. La jota, por ejemplo, que son unos ritmos de verbenas que se utilizan de holgorio, de alegría, pero es otro tipo de alegría. De la misma manera se puede entre la juga o el patacoré, que son ritmos que se emplean para celebrar, para festejar ocasiones, para hacer corridas, para hacer verbenas. Entonces cada ritmo del currulao tiene su propia identidad y tiene su propia función y su propio, ¿cómo te dijera? Su propio significado dentro de nuestra cultura.
¿Cuál es el valor simbólico que le da estos ritmos a tu comunidad? Yo creo que es como un sello de calidad. La simbología del currulao es la esencia del negro. Entonces es como un sello que nos identifica a nuestra comunidad. Aunque de pronto ya hoy en día se ha ido perdiendo un poquito, todavía hay personas, y de hecho podemos mencionar algunos si es necesario, que se han encargado de conservarlo y de mantenerlo. Entonces para mí el significado es un sello. El currulao ante las negritudes es un sello de calidad. Estas tradiciones comunican, guardan relaciones de memoria o colección de hábitos, tradiciones que se veían en la antigüedad con su cultura. Claro que sí, porque como te decía también anteriormente, por ejemplo, el abozado y los alabados, que los alabados eran para dar gracias a Dios por nuestros muertos, entonces se guarda esa tradición y se conserva, y aún se maneja y en ciertas regiones, en las partes de pronto más rurales de la costa pacífica, en lo que son los ríos, los esteros, las quebradas, en esas partes todavía los caseríos se utiliza esta música para darle esa función a cada segmento de su vida, entonces aún se conserva y sí tiene mucho que ver con la cultura. Ya como te decía, las jotas que son para demostrar alegría, para agradecer a la naturaleza, y los alabados para agradecer por nuestros muertos. Entonces sí, tiene obviamente mucho impacto y todavía se relaciona mucho con nuestra cultura. ¿Usted cree que estas músicas se siguen escuchando o fueron olvidadas por los jóvenes? Lo que pasa es que se ha ido fusionando y la música se ha ido transformando. De hecho, el currulao ya ha trascendido fronteras, no solamente nacionales, sino internacionales. Pero la música aún se conserva. De pronto tuvo un tiempo en que la música bajó mucho por la influencia de los nuevos ritmos musicales y la fusionaron tanto que de pronto perdió un poquito de su esencia. Pero ya hoy en día, por ese mismo motivo y por esa misma preocupación nuestra de que la música se estaba perdiendo, hay personas que se han encargado de conservarla nata y de destacarla como música propia de nosotros. De hecho, nuestra música es un patrimonio histórico de aquí, de nuestra nación, el currulao. Y como te decía, hay algunas personas, por ejemplo, te puedo mencionar al maestro Gualajo, está el maestro Marco Micolta, Hugo Candelario González, que son uno de los principales y máximos exponentes del currulao aquí en nuestro país y a nivel mundial, porque ellos han trascendido y han llevado esta música a otros niveles, a conocer ante el mundo. Entonces, aparte de que es patrimonio de nosotros, patrimonio histórico y cultural, se conserva, y qué bueno que hay personas que se encarguen de propagar esta música y de hacer de que se mantenga, de que la gente la siga escuchando. Entonces sí, todavía se conserva, todavía se escucha muy buen currulao, bastante. Alison, muchas gracias por este recordatorio de historia de la cultura africana. Hombre, es un placer y gracias por la invitación. Listo, gracias.